Como siempre, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a hacer un pequeño resumen, lo más sencillo posible, sobre pulmón en fisiología holística, intentando, digamos, englobar todos los conceptos y a ver si ese es nuestro propósito, entendemos el ambiente de pulmón, como digo, en todos los conceptos, ¿no? Entonces ya... Según vamos entendiendo, o lo más familiar el concepto más familiar que tenemos respecto a medicina es que estos pulmones, bueno, por supuesto que es una víscera vital, ¿no? Quiere decir que lo primero que arranca es corazón, automáticamente después lo hace pulmón, ¿no? Y cuando nuestra vida acaba, pues siempre se produce primeramente por una parada cardíaca y por supuesto después una parada respiratoria, con lo que pues la vida pues se pone a su fin, ¿no? Entonces, antes de intentar ser tan trágicos ni muchísimo menos, pues hemos ido explicando los conceptos que, bueno, por supuesto que valen, ¿no? Un concepto mecánico, como es el acto de la respiración para producir ese intercambio gaseoso, ¿no? Ese mercado de la carne, en el sentido de que en el cuerpo pues se necesitaba una serie, pues un componente fundamental como es el oxígeno para oxidar, digamos, todas las reacciones metabólicas que se producen en toda la economía del cuerpo, ¿no? Entonces, gracias a esa función mecánica, ese concepto mecánico, por supuesto que estuvimos hablando ya de aquellos músculos que ayudaban a respirar, ¿no? En ese movimiento inspiratorio por el que cogíamos precisamente ese aire. Entonces ahí hablábamos de esos músculos pues pectorales, pues los escalenos, el esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera, y otros que deprimían o hacían el acto de la expiración, ¿no? En ese sentido, pues había otros que eran antagonistas, que bajaban ese diafragma, esos rectos anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto mecánico, por supuesto que es importante, ¿no? Pues luego, pues el concepto físico, físico y químico, o mejor dicho, bioquímico, por el que ese oxígeno, una vez entrado por esas vías respiratorias altas, esa nariz y esa boca, pues pasaba a pulmón, y como a través de ese pulmón, pues llegaba hasta la parte más recóndita del cuerpo, ¿no? Para hacer ese intercambio de coger oxígeno del exterior y polvo y cualquier cosa, para llevarlo hasta donde se necesitaba, y por contra esos digamos, productos de desecho, fundamentalmente ese CO2, ese dióxido de carbono, pues expulsarlo, porque dentro del cuerpo pues evidentemente era incompatible con la vida, ¿no? Entonces ese concepto físico y ese concepto bioquímico que hablábamos, esa mantención de ese pH por el que se mantenía más o menos regular, ¿no? Pues para que el cuerpo pues, no notase pues esa diferencia o ese exceso o ese defecto de ácido, ¿no? Entonces eso lo hacía pues, precisamente por esa vía pulmonar, echando CO2 o respirando más fuerte, y también por esa vía renal, que por lo que se trataba era de eliminar esos radicales ácidos, ¿no? Entonces hablábamos de esos sistemas tampones, que no vamos a repetir por ir un poquito más deprisa, ¿no? Entonces, eso está así, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a ver qué es lo que se produce, la enfermedad fundamentalmente, o qué es lo que se produce en esta víscera tan sumamente, decíamos, negativa, ¿no? Cuando llegamos a ella, como decíamos en aquel programa, una víscera negativa. Negativa significaba que, bueno, cuando ya se producía la enfermedad en este pulmón, por esa negatividad precisamente era difícil, mucho más difícil de reparar, ¿no? Poníamos aquel ejemplo de esa habitación tan sumamente bien cuidada, cuyos objetos tenían muchísimo valor, y si se rompía alguno, pues prácticamente era irreemplazable, ¿no? A diferencia de los órganos positivos, que poníamos como aquel ejemplo, pues el jardín, ¿no? Que si rompemos un arbusto o tronchamos el tronco de un árbol, pues bueno, es una pena, pero que con el tiempo se podría ir
más o menos quedar igual, ¿no? En ese sentido, pulmón goza de ese ambiente, ¿no? Entonces, hablábamos también, bueno, estos conceptos que vemos o estamos más acostumbrados a estudiar, ¿no? Sobre todo pues, a nivel de analíticas, para en un simple capilar de sangre pues, ver las concentraciones de esos ácidos, ¿no? Ver ese pH y más o menos hacer un estudio somero de cómo está todo el medio interno del cuerpo, precisamente por ese estudio bioquímico que es fundamental y es importante. Pero nosotros intentábamos poner, hasta ahora veíamos a un cuerpo pues así, ¿no? En el sentido que para ver el ambiente pulmonar, pues estábamos casi siempre estudiando este pulmón, ¿no? Mirando sus capacidades pulmonares, etcétera, etcétera. Pues bueno, pero con esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esa fisiopatología o a esa patología de ese pulmón, antes y eso está hecho hace muchísimos miles de años, ¿no? Aquí los antiguos, poniendo ese brazo, ya hablaban sobre ese meridiano, ¿no? Que iba precisamente desde poniendo estos puntos, esos 11 puntos importantes de ese meridiano energético. Entonces, por supuesto que ¿para qué nos puede servir este brazo, digamos así, este meridiano, si no existe víscera? Pero también ¿para qué nos sirve esta víscera si no tenemos en cuenta este meridiano? Precisamente, y ya hablábamos de esos síntomas, de esa fisiopatología, de que antes de que este pulmón se viese afectado, cuando ese objeto interior ya estaba roto, antes ya nos habían avisado pues, en la puerta, y era precisamente cuando hablábamos de esos conceptos energéticos, precisamente a nivel de estos puntos, ¿no? Y es precisamente lo que, bueno, poníamos siempre los ejemplos de que, bueno, este pulmón pues, gozaba casi siempre de unos órganos más vitales que hay, ¿no? De más energéticos. Es lo que, digamos, después de ese corazón es el motor del cuerpo, ¿no? Donde reside la mayor parte de la fuerza. Y es precisamente antes de que este pulmón sufra cualquier trastorno anatómico, pues a nivel de las vías altas o a nivel de cualquier infección o cualquier cosa que nos pueda pasar en esta víscera, precisamente se va a manifestar precisamente en este meridiano, ¿no? Entonces hablábamos casi siempre de ese dolor en esos primeros puntos, en este dolor, bueno, aquí viene aproximadamente clavícula, debajo de esa clavícula, ese pequeño dolor, pues esa sensación de que enseguida vamos corriendo al médico y, pues yo qué sé, enseguida hacemos cualquier estudio radiográfico o a ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? A ver si vemos cualquier manchita, a ver si efectivamente en esta víscera pues hay algo raro que justifique ese dolor. Y casi siempre, en esos primeros estadios, en ese primer toque que da ese meridiano, pues no salía ningún trastorno anatómico que justificase el porqué este dolor que tenemos debajo de la clavícula, ¿no? Y por supuesto, igual podríamos decir a lo largo de toda de este trayecto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de ese dolor de hombro, ¿no? Esa incapacidad para subir ese hombro, o esa falta de fuerza, esa frialdad en ese miembro superior, ¿no? Cuando hablábamos de ese dolor de codo, precisamente por ese punto entrada, ¿no? Precisamente en este dolor de codo que, vuelvo a decir, en esos primeros estadios, esa incapacidad para articular bien
esos huesos, de esa articulación del codo, y no daban ninguna significación, y que normalmente, pues, yo qué sé, pues nos dedicamos a infiltrar ese codo porque no viendo o teniendo mucha imaginación, pues podemos decir que si eso puede estar inflamado esa articulación, lo que sea, pero normalmente esto no sufre de esas inflamaciones, de esas evidencias anatómicas, porque es precisamente un trastorno a nivel energético de ese, digamos, binomio meridiano víscera-pulmón, ¿no? O cuando hablábamos de ese dolor de muñecas, esa falta de fuerza, como si muchas veces tuviésemos o hablamos de esa... parece que se nos ha abierto esa muñeca, ¿no? No tenemos fuerza para hacer la garra o apretar con esa mano, ¿no? Parece ser que esa vitalidad se nos está yendo o estamos muy bajos de energía. También es un lenguaje coloquial, ¿no? O cuando hablábamos ese punto, oye, que era precisamente ese metal de fuego, ¿no? Cuando precisamente se pone una zona como muy rojita en este vientre de pescado que hablábamos ya en alguna otra ocasión, y era precisamente cuando ese binomio entre pulmón y corazón pues parece que no estaba muy bien, ¿no? Entonces precisamente se está manifestando precisamente a ese nivel. O ni que decir, podemos decir también esa uña encarnada cuando se está produciendo a nivel de ese punto pozo, ese punto sosa, ¿no? Entonces lo que es importantísimo, que por supuesto no vamos a quitar mérito a todos los estudios y todos los conceptos físicos, bioquímicos, que son impresionantes, y por supuesto que es fundamental el tener o saber por un simple análisis de sangre cómo está o cómo puede funcionar ese riñón o esa relación con ese riñón, ¿no? Precisamente por ese mantenimiento de ese nivel ácido a nivel de todo el cuerpo. Por supuesto que es fundamental, pero antes de llegar a esto siempre tenemos que escuchar precisamente ese meridiano, porque, bueno, ha venido hasta aquí, No es que ahora estemos haciendo estos programas precisamente porque, bueno, se nos ha ocurrido hace un par de meses, ¿no? O hace 2 años, ¿no? Esto viene escrito, perfectamente escrito desde hace miles de años, Entonces, usando unos conceptos y con otros, por supuesto que se van a complementar todos esos estudios, pero ustedes me dirán que es, bueno, un cuerpo, pensando en este pulmón y sin pensar en ese meridiano, o al contrario, es que eso es fundamental, ¿no? Entonces, hablábamos también muchas veces de ese concepto, de todos los conceptos, y también a nivel psicosomático, ¿no? Esto es una corriente que parece ser, bueno, ya tiene unos cuantos años, ¿no? En ese sentido de que el cuerpo da una forma de ser o una forma o una cierta psicología, no me gusta esa palabra, pero bueno, al igual que cierto carácter, pues también puede inducir a enfermar de una forma determinada. Entonces esto, por supuesto, que va junto, pero también hace muchísimos años, o en una pues medicina natural, en este caso pues una medicina holística, por supuesto que esto no se puede separar, para nada. ¿Por qué? Porque entonces ya hablábamos, por ejemplo, de lo que afectaba a ese pulmón, tanto esa víscera posteriormente como primeramente a ese meridiano, ¿no? Entonces hablábamos de que, bueno, en aquella teoría de los 5 elementos, hablamos que en pulmón reside el orgullo, digamos en un estado normal, ¿no? Y cuando estaba este pulmón y ese meridiano energético estaba bajo, pues entonces ya es donde se producía, si no la angustia, pues algo así como la tristeza, ¿no? Entonces dirán, bueno, esto es un poco, queda así como en el aire, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, esto es teoría, pero a la práctica, bueno, pues
Y yo recuerdo precisamente, bueno, pues hay que recordar siempre de la cuestión práctica, ¿no? Pues un paciente o una paciente, yo recuerdo que habían, digamos, por unos problemas pues matrimoniales, pues por supuesto que le habían herido mucho su orgullo, con toda la injusticia del mundo, pues con la razón que fuese, ¿no? De tal manera que había enfermado psicosomáticamente, pero de una forma evidente, precisamente por una gran tristeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente cuando hacemos una exploración vemos a esa persona con esa cara, con ese pecho hundido, con esa pérdida de peso, con esa depresión, sino que, bueno, evidentemente el grado no ya físico, sino lo que irradiaba era precisamente una alteración directamente a pulmón y a su meridiano. Cuando palpábamos pues unas manos frías, como sudorosas, y era precisamente captar ese concepto general de esa afectación de pulmón por esa emoción que le había entrado directamente a esa parte tan sumamente negativa, tan sumamente vital, y bueno, esta persona pues iba muriendo poco a poco, en el sentido de que, bueno, sin ese motor de ese cuerpo, pues mal podía hacer pues todas las demás funciones, ¿no? De tal manera que, bueno, pues yo recuerdo que pues la típica persona que ya le estaba, el pecho ya estaba siendo hundido, ¿no? Ya una persona, pues, como que ese pulmón ya se estaba secando como una flor marchita o algo así, ¿no? Precisamente por esa mala emoción. Podíamos ir a los análisis, pues por supuesto que ahí iban a evidenciar una mala ventilación, pues, y todos los conceptos bioquímicos, por supuesto que estarían un poco trastocados, ¿no? Y por supuesto su estado de ánimo, pues no daba como el mayor ánimo precisamente, ¿no? Entonces es precisamente, bueno, precisamente el conocer o el ver todos los conceptos, o mejor dicho, englobarlos absolutamente todo para saber dónde está ese tratamiento o esa receta para esa persona en particular, ¿no?